muchísimas gracias y muy buena noche a todos. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. De verdad que para mí un gusto poder estar aquí compartiendo con ustedes. Cuando estábamos hablando sobre el tema, hablábamos sobre San José, eh, yo me puse a orar y creo que cuando todos pensamos en San José, o al menos a la mayoría de nosotros, lo único que se nos viene en mente, primero que nada, decimos el gran santo. Con seguridad todos nosotros lo amamos, no hay otra forma, lo amamos, lo respetamos. Los hombres sobre todo lo admiramos muchísimo, estamos agradecidos, pero lamentablemente no conocemos tanto de San José como deberíamos o como podríamos conocer. Y es cierto, ¿no? No hay mucho de literatura, vamos a decir, de San José, como podemos encontrar muy fácilmente, por ejemplo, de la Virgen María, o podemos encontrar en la Biblia, en otros libros. Tal vez podemos encontrar en muchos santos su historia, podemos encontrar incluso libros escritos por santos, prédicas, fragmentos, pero no es así de San José. Sin embargo, investigando un poco más, podemos encontrar documentos muy, pero muy hermosos, como por ejemplo, el Papa León XIII, en 1889, publica la primera encíclica sobre la devoción a San José. Este es un documento muy, muy lindo, es un documento largo, donde investigando un poco y analizando, yo quisiera resaltar una frase que a mí me llenó muchísimo de enseñanza y dice, las razones por las que el bienaventurado José debe ser considerado el especial patrono de la iglesia, y por los que a su vez se espera muchísimo su tutela y patrocinio, nacen principalmente del hecho de que él es el esposo de María y padre de Jesús en la tierra. De estas fuentes ha manado su dignidad, su santidad y su gloria. ¿Eso qué nos quiere decir, hermano? Nos quiere decir que lo que tenemos que tener muy claro es que gran parte de la vida él la pasó al lado de María y de Jesús. Exactamente el primer ejemplo que debemos de tomar, porque así es como debería ser también nuestra vida. Deberíamos estar todo el tiempo con Jesús y con María presentes en nuestra vida. Luego de eso, en 1989, el Papa San Juan Pablo II publica la segunda encíclica de San José. Este es un gran ejemplo de por qué nos es a veces tan difícil aprender de este santo. Tuvieron que pasar 100 años para que se escriba la segunda encíclica. Esta se llama Redentoris Custos, que quiere decir custodio del Redentor. Es un documento muy, muy completo. No es tan largo como el anterior, pero yo creo que es bastante detallado y nos muestra a San José de una manera muy didacta, nos lo muestra en distintas etapas o momentos de la vida. Tiene 14 puntos que nosotros podríamos leer en la encíclica, los cuales solo voy a nombrar, y son: uno, llamado a ser custodio del Redentor; dos, el matrimonio con María; tres, el depositario del misterio de Dios; cuatro, el servicio de la paternidad; cinco, el nacimiento en Belén; seis, la circuncisión; siete, la imposición del nombre; ocho, la presentación de Jesús en el templo; nueve, la huida a Egipto; 10, el mandamiento y educación de Jesús en Nazaret. 11, el varón justo. 12, el esposo. 13, el trabajo, expresión del amor. Y 14, patrono de la iglesia de nuestro tiempo. Son 14 puntos importantísimos que la verdad me encantaría que podamos nosotros aquí escuchar, debatir, leer. Sin embargo, como podemos ver, el tiempo por supuesto no nos va a alcanzar. Así que lo que yo quise en esta prédica, de una forma que espero no sea desordenada, es tomar algunos puntos que con seguridad al menos nos hemos preguntado, que hemos conversado con algunas otras personas sobre el más santo de los santos, San José. Primero, quisiera que veamos la parte humana de San José. San José era descendiente del rey David, era de la familia real. Si la familia del rey estuviese reinando en ese momento, él hubiese sido un heredero al trono de Israel. Nació en Belén, la ciudad de David. Actualmente hay un monasterio de las Carmelitas Descalzas justamente construido donde nació San José. Era el tercero de los hijos de su familia.
Desde niño fue muy piadoso y religioso. En la época que San José era niño, cerca del lugar donde él vivía, estaba un grupo de monjes llamados los esenios, que eran monjes judíos que seguían a Dios con un voto de castidad perfecta, incluso entre parejas. Entonces aquí podemos empezar a ver cómo José conocía muy bien y muy de cerca este voto de castidad. Estudios de tradición indican que los sacerdotes analizaban las ramas de donde descendían cada una de las personas y así hicieron con María y con José, viendo que ambos descendían del rey David y por consiguiente imponen por obediencia este matrimonio. Las tradiciones judías eran muy fuertes y los judíos muy obedientes a ellas. Podría parecer algo raro hoy en día, aunque si nos ponemos a ver un poco, incluso en otros lugares y también en nuestro país, todavía sigue habiendo esta pequeña tradición. Al menos en mi familia es muy normal cuando algún primo ahora menor o algún sobrino llega a casa con una novia, que las abuelitas o las tías mayores lo primero que hacen es preguntar: ¿quién es tu papá? ¿Quién es tu mamá? Ah, ¿dónde vivían? Y es así que sin darnos cuenta seguimos nosotros viendo o viviendo esta tradición sobre de dónde viene cada una de las personas. José era un varón justo. Como todos ustedes saben, en la Biblia la palabra justo significa santo. José era un santo. Él era conocedor y cumplidor de la ley. La ley era la palabra de Dios y José la conocía muy, pero muy bien. Lo más importante en la palabra de Dios en esa época, en el Antiguo Testamento, eran las profecías relativas al Mesías. Y las dos más importantes, para que luego la podamos buscar en nuestra Biblia, son aquellas que hablan de una virgen descendiente del rey David, que de esa mujer nacería el Mesías. Las podemos encontrar en Isaías 7 y en Mateo 1. Entonces, imagínense lo que pasó por la mente de San José en el momento que él iba a casarse con una virgen descendiente de David. En estas dos profecías lo decía muy claro. Yo estoy seguro que cuando José aceptó y le indicaron que se iba a casar con la Virgen María, tuvo un sentimiento de alegría, porque existía la posibilidad de que el Mesías pueda nacer de la Virgen María. Ahora, la pregunta que muchos me hacen cuando tocamos este tema, decían: pero a ver, si José es conocedor de la palabra, era conocedor de la palabra muy bien, entonces ¿por qué cuando él se entera que la Virgen María estaba esperando un niño, decidió dejarla? ¿Y de dónde viene esto? Viene de las traducciones en muchas Biblias, en el capítulo de Mateo, en su versículo 18 del capítulo 1. Les voy a pedir que cada uno lea su Biblia luego de la prédica, tomen nota de esto, de Mateo capítulo 1, versículo 18, porque yo he leído en varias Biblias, no solamente en uno, este pasaje, y efectivamente creo que aquí hay un punto muy, pero muy importante de aclarar. Algunas de las Biblias dicen: decidió repudiarla en secreto. Pero yo me imagino que muchos de nosotros sabemos que las traducciones de las Biblias pueden venir con palabras de distinta forma. ¿Y cómo podremos nosotros decir que José decidió repudiar en secreto a la Virgen María porque se fue a ver a su prima? Algunos incluso me han dicho que esto es porque ella se fue y luego volvió, pasado ya 3 meses, a contarle a José. Y que algunos incluso llegan a decir y a pensar que el motivo por el cual José quería abandonar a la Virgen era porque pudo haber creído que el hijo que ella llevaba en su vientre era de otro hombre, porque él no había tenido relaciones con la Virgen. Yo quiero decirles algo muy claramente: esto es imposible. Esto ni siquiera debería pasar por la mente de un católico. Pongámonos a pensar, no estamos hablando de un matrimonio que nosotros conozcamos, no estamos hablando de cualquier matrimonio, estamos hablando de la pareja más santa, estamos hablando de la Virgen María. Estamos hablando que la Virgen María y San José ya estaban comprometidos. José conocía a María, conocía la santidad
existía en María. José fue elegido para ser padre de Jesús. ¿Ustedes, mis hermanos, creen que Dios habría elegido a cualquiera para ser el padre de Jesús? Por supuesto que no. Él eligió un santo. Es más, eligió al mejor de todos. El mejor de todos pensaría con un pensamiento del mundo. ¿Ustedes creen que le dio vergüenza? ¿Qué pensaría la gente, la sociedad? ¿Qué dirían los amigos? Hoy en día, ¿qué diría la fraternidad? De que la Virgen María, que la pareja de José, estaba embarazada cuando ellos aún no estaban casados. Eso es un pensamiento del mundo. Señores, no podemos nosotros como católicos pensar así. Nosotros lo que debemos de tener muy claro es que cuando María le contó a José, con seguridad que no le ocultó absolutamente nada. María no tuvo nunca un pecado, ni siquiera un pecado pequeño, ni siquiera el más pequeño de los pequeños pecados veniales. No, María nunca dijo una verdad a media. María nunca se quedó omitiendo algo para no contar la historia completa. María nunca pecó. Con seguridad que María le dijo todo completo a José. Y con seguridad que José fue el primero en enterarse, luego de la aparición del ángel, y que María supo que estaba embarazada. Esto deberíamos de deducirlo todos nosotros, solamente al saber que estamos hablando de María y de José, de la Virgen María y de San José, quienes lo hicieron todo bien. Pero si aún ahí nos queda alguna duda, pues no soy yo el que lo está diciendo. San Juan Pablo II, otro santo, en la encíclica que ya mencionamos, él nos dice que José fue el primero en compartir el misterio de la encarnación. No fue la prima Santa Isabel, como muchos deducen al leer en la palabra que María, en cuanto supo que estaba embarazada, partió a ayudar a su prima Santa Isabel cuando supo que su prima estaba embarazada. Lo que pasa es que no nos paramos a leer con atención. Lo que pasa es que nos gusta deducir rápido. Y lo que pasa es que muchas veces pensamos que quienes están nombrados en la Biblia hubiesen actuado como tal vez nosotros hubiésemos actuado. Pero estamos hablando de San José. Si a la Virgen ni siquiera se le notaba, ¿cómo es que San José supo, según lo que nos dice San Juan Pablo II? ¿Saben qué? Isabel supo a los 8 días, inspirada por el Espíritu Santo. José supo el primer día, no a los 8 días. Y si ustedes quieren seguir pensando, podemos investigar sobre cómo era la vida en esa época, en esa sociedad. No es como hoy, que si en una pareja la mujer está embarazada, en ese momento, si el esposo se va, muchos pueden pensar que la mujer fue infiel, pero no, señores. En la época de la Virgen María y San José, al estar ellos ya comprometidos, si la Virgen María resultaba embarazada y San José se iba, la culpa estaría con San José, porque todo el pueblo pensaría que él fue quien tuvo intimidad con la Virgen María sin estar aún casado. Y al embarazarla fue que él escapó, dejando la responsabilidad en ella y siendo él quien sería juzgado. Entonces preguntémonos una vez más, ¿por qué es que San José quería irse? ¿Por qué es que estaba por decidir hacer esto? No por otro motivo que no sea que la sociedad piense que él era el padre. Es una frase un poco difícil de entender la primera vez, pero aquí la vamos a tratar de explicar. José se sintió indigno. Él sintió que no era digno. ¿Seguro que tuvo miedo? Por supuesto que tuvo miedo. Si yo en este momento, cuando preparaba mi prédica, tenía miedo de no hablar bien de San José, de no poder expresar lo hermoso y lo grande que es este santo, ¿cómo no él, cómo no iba a tener miedo él si lo que él sintió era que no estaba preparado? Por supuesto que, que José tuvo miedo y sintió que el Hijo de Dios era algo muy grande. Estaba escrito, estaba en las profecías, sí, pero otra cosa es vivirlo en carne y hueso. Él sabía que el Hijo de Dios era algo único, el Mesías. Él sabía que la madre del Hijo de Dios era algo único y muy grande. Y lo que él no sabía era si él era parte de este plan de Dios o no.
Algunos dirán, ¿de dónde saca esto, Eduardo? Tan distinto a lo que hemos escuchado tanto tiempo. Pues no lo digo yo. Además de lo que he leído e investigado, puedes encontrar esta explicación tan hermosa y tan clara en muchos teólogos como San Juan Pablo II, el padre Karl Renner, teólogo del Vaticano, Ignacio de Aportar, profesor de la Biblia en Roma, el padre Cándido Pozo, profesor de la Universidad Gregoriana, y muchos otros teólogos más que se han dedicado a leer, a analizar, a estudiar, a ver la época en la que vivían. San José lo sabía, él sabía que iba a pasar. Tal vez sí, como dijimos al inicio, lo anhelaba en su corazón en el momento que sabía que iba a despojar a una virgen, pero no supo qué hacer. No supo qué hacer en el momento que ya las cosas se presentaron frente a él. ¿Saben qué le respondió San José a la Virgen María cuando la Virgen María le contó lo que había sucedido? Esa es una pregunta que seguramente nos vamos a hacer mucho tiempo. Yo estoy seguro, seguro que San José le dijo que él ya conocía la profecía. ¿Y saben qué? San Juan Pablo II nos lo enseña una vez más y nos dice, en fe, José confirmó a María. No María a José. José confirmó a María. Entonces su respuesta debe haber sido, María, sos virgen, sos hija de David, sos santa. Sucedió lo que tenía que suceder. La profecía se está cumpliendo. Estoy seguro que en ese momento se abrazaron, seguro lloraron juntos de emoción, también de miedo. Seguro fue un sentimiento inexplicable. Entonces, ¿por qué la confusión de tantas personas que hablan de manera errónea que José quería abandonar a la Virgen María por muchos motivos que ya vimos que no son? Yo creo, hermanos, que es por la traducción. En algunas de las Biblias que he leído, la traducción dice comprometida, otras dicen desposada. En otras traducciones que creo yo mucho más correctas y fáciles de entender, el verbo no es denunciar, no es que José iba a denunciar, no quería denunciar a María. El verbo correcto es publicar. Él no quería publicar la anunciación. ¿Por qué? Porque José no se sentía autorizado de ser él quien publique que la profecía se estaba cumpliendo. El verbo abandonar tampoco es la traducción correcta. El verbo del idioma original es dejar en libertad, viene de griego. Muchas Biblias dicen abandonar y es lo que nos lleva a cometer errores. El verbo debería decir dejar en libertad. ¿Qué significa dejar en libertad? Significa no obligarla a vivir con él. Si ella tal vez quería consagrarse a Dios, si tal vez ella pensaba que debía vivir de una manera distinta, José estaba dispuesto a dejarla en libertad. El ángel le dice a José, José, no temas, pero no es el temor que nosotros creemos, no es el temor que hablamos antes de qué dirá la gente, si algunos pensarán que hubo infidelidad. No, es el temor santo ante la grandeza de la Virgen, es el temor de estar frente al Mesías, el Hijo de Dios, el temor de no ser digno, de no poder cumplir tal vez con esta misión tan importante. San Juan Pablo II nos dice, José decide irse para no poner trabas al plan de Dios que se estaba realizando en María. Qué hermoso ejemplo de humildad, qué hermoso ejemplo de humanidad, de querer que el plan de Dios por encima de cualquier cosa esté sobre los planes que él tenía. San José no era ningún ignorante, no era alguien que no entendía, todo lo contrario. José era un patriarca lleno del Espíritu Santo, conocedor de la palabra, esposo fiel, esposo perfecto, que sabía su lugar. Entonces, ¿cómo podemos nosotros escribir a José hoy en día? Lo primero es, como siempre escuchamos, trabajador. La Biblia lo dice muy claro, cuando veían a Jesús decían el hijo del carpintero, aunque una mejor traducción también sería el hijo del artesano, quien trabaja con las manos. Y siempre la gente nos reconoce por lo que sobresalimos, hermano, para bien y también para mal.
Todos sabemos que personas que sobresalen por mal, es así que lo reconocen. En el caso de José, nos muestra que él era reconocido como artesano, como carpintero, por lo bueno que él era, un gran carpintero, un gran trabajador. Otra palabra que podemos hablar de José es la obediencia a Dios con todos los ejemplos que podemos ver en la Biblia. José toma como esposa a María cuando estaban en Nazaret. Yo creo que en este momento es que se establece la verdadera definición de lo que es una familia, porque de ese momento nosotros podemos ver que la Biblia nos enseña que José estuvo en todo el camino siempre al lado de su familia, con la familia, acompañando a la familia, guiando a la familia, protegiendo a la familia. No existe ni un solo pasaje donde hable que José estaba solo. Esto es lo que realmente es una familia. Luego de eso viene el censo que todos nosotros conocemos. Y José, inmediatamente con obediencia de la ley, se va hasta Belén. Ustedes se pueden imaginar lo que José pudo haber dicho. Pudo haber dicho que su esposa estaba embarazada. El camino a Belén era más de 100 kilómetros, hermano. Él pudo decir que no, que la esposa no estaba en el momento de hacer ese viaje. Pero no fue así. Él lo hizo y decidió cumplir la norma. Luego vino el bautizo de Jesús. ¿Acaso Jesús necesitaba ser bautizado? José y María sabían que era el Mesías, sabían que era el Hijo de Dios, pero José era obediente a la ley. Y con toda esta obediencia es que José le enseñó a Jesús, le enseñó que hay que ser obedientes primero a la ley del mundo para poder aprender a ser obedientes a la ley de Dios. Yo creo que de aquí es que Jesús aprendió al César lo que es del César. Luego, cuando José estaba durmiendo, también el Señor le habla por medio de sueño y le dice lo que iba a hacer Herodes y le dice que en ese mismo momento tenía que huir a Egipto escapando. Luego el ángel le dice, ahora debes ir a Israel. José quería ir a Judea, pero él retornó a Nazaret, tal cual como se lo dijo el ángel en cada momento. En toda esta obediencia podemos realmente ver cómo San José siempre fue dejando sus planes en segundo lugar, incluso en tercero. Primero los planes de Dios. No sé si alguno de ustedes, por ejemplo, es arquitecto o ingeniero civil. Si así lo son, deben saber que la ilusión más grande de un profesional es cumplir con su profesión en su vida. Y nombro a los arquitectos y a los ingenieros civiles porque seguramente el anhelo más grande que han tenido es construir su propia casa, su propio hogar. José era artesano. Yo también pienso que José tenía un sueño y era construir con sus propias manos lo que era su hogar. Pero en obediencia, José no tuvo en ningún momento ese tiempo o esa oportunidad. Y José no pudo cumplir su sueño, pero siempre fue obediente a Dios. Y esto nos demuestra cómo fue dejando sus planes para segundo y tercer lugar. Siempre estuvo al servicio de Jesús y de María. Por lo anterior, pareciera que José solo estaba donde había problemas, ¿no? Escapando de un lugar al otro. Posiblemente es así. Al menos la Biblia siempre lo nombra en situaciones muy difíciles. Pero no era porque José era quien causaba los problemas, era porque Dios lo escogió a él justamente para eso, para poder solucionar los problemas, ser una herramienta de Dios. Esto nos enseña que para tener paz no es necesario no tener problemas, sino que lo que es necesario es tener a Dios en los problemas. Si usted tiene algún problema que le está quitando la paz, mi hermano, lo primero que tiene que hacer es presentarle este problema a Dios, saber escuchar y por más difícil que parezca el camino, seguir hacia adelante. Otras cosas que podemos decir de José es que él era muy sabio y prudente en todos los aspectos, incluso sabiendo callar. Qué difícil que es callar, qué difícil que es guardar silencio, qué difícil que es callar en situaciones donde nosotros estamos en conflicto. Pero miren a San José. Todos conocemos el pasaje de la Biblia donde el niño Jesús se pierde, donde el niño Jesús estaba en el templo y luego José lo encuentra con María. Quienes somos padres sabemos lo difícil que es callar cuando un hijo ha cometido una falta y cuando nos ha hecho el sentir el temor de que algo malo le pudo haber sucedido.
ustedes padres, ¿qué le hubiesen dicho a sus hijos? Yo he visto este pasaje muchas veces y yo sé que le hubiese dicho a mi hijo. José supo callar. José fue prudente y sabio. José siempre fue inspirado por el Espíritu Santo. Y otra palabra que lo define muy bien es que él fue totalmente dócil, la docilidad. Él escuchaba a Dios y obedecía al instante. Como dijimos antes, cuando el ángel le dijo, levántate, toma al niño, toma a su madre, vaya a Egipto, José se levantó inmediatamente. No esperó que amaneciera. Era de noche y José salió. Lo hizo de inmediato. ¿Para qué? Para caminar durante 1 mes y medio, tal vez 2 meses por la distancia, haciendo caso a lo que el ángel le dijo de manera inmediata. Qué increíble, ¿no? ¿Cómo podemos decir todo esto a una persona que no dijo ni una sola palabra en todo el Evangelio? Podemos leer la Biblia de un lugar al otro y no vamos a encontrar ni una sola palabra que dijo José. Cuando hablaba de esto con mi esposa, nos reíamos porque decíamos, seguramente aquí es que las mujeres van a decir que realmente lo que José era el esposo perfecto, ¿no? Trabajador, nunca hizo que falte nada en su familia, los cuidaba, los guiaba y además mudo. Bueno, San José nos ha mostrado mucho más con ejemplo que con palabras. Hermano, ¿por qué yo quería mostrar todo esto, José? Porque hay datos que son muy poco conocidos del santo más santo de todos los santos, de este padre adoptivo. No llegamos a saber mucho porque los evangelios, que la Biblia es lo que más nos gusta leer, es muy poco lo que se lo menciona, pero es grande el ejemplo que nos da a nosotros, sobre todo los hombres, como esposo y como padre. ¿Quieren estar seguros de cuán grande era este santo? La Biblia lo dice, por su fruto lo conoceréis. Y el fruto de San José fue Jesús. Lo que pasa es que cuando nosotros pensamos en Jesús, nos acordamos de Jesús ya predicando, o como sabemos que era el Hijo de Dios, creemos que cuando Jesús nació, ya nació con todo lo que tenía que conocer o con todo lo que tenía que saber, pero no fue así, porque Jesús nació 100% hombre, también fue niño, también tuvo que aprender a caminar, también tuvo que aprender a hablar, también tuvo que aprender modales, también tuvo que aprender educación, también tuvo que aprender como cualquiera. ¿Y saben quiénes le enseñaron eso a Jesús? ¿Quiénes cuidaron de Jesús cuando era niño? ¿Quiénes le dieron el ejemplo? Por supuesto, María y José. Yo incluso alguna vez orando, me he imaginado a Jesús de niño llegando a su casa llorando, tal vez diciendo a su papá, papá, los niños no quieren jugar hoy conmigo, no quieren ser mis amigos, como a muchos de nosotros nos ha pasado alguna vez con nuestros hijos. Y me imagino a José respondiéndole a Jesús, Jesús, ¿qué debemos hacer cuando alguna persona nos trata mal? ¿Qué debemos hacer cuando nos golpean en una mejilla? Debemos poner la otra mejilla. Yo creo que José le enseñó muchas de las cosas que Jesús luego nos enseñó a nosotros. O tal vez Jesús diciéndole a María y a José, papá, mamá, no puedo dormir, tengo miedo. Y ellos escuchándolo, seguramente lo llevaron a su cama o lo echaron en la cama con ellos y le empezaron a contar algunos cuentos para que Jesús no tenga miedo y pueda dormir. ¿Qué les parece un cuento donde San José dice, un pastor cuidaba a sus ovejas y una de ellas se perdió y tenía miedo? ¿Quién sabe si estas parábolas que luego Jesús utilizó para enseñarnos a nosotros lo que hoy en día es el reino de Dios, tal vez muchas de ellas tuvieron sus raíces en San José, siendo un excelente padre cuando Jesús era niño? Miren, yo por ejemplo como testimonio les puedo decir que yo tengo un papá ejemplar aquí en la tierra. Y mi objetivo de vida siempre fue ser mejor que él, no por superarlo, sino porque yo sentía que si yo era mejor que él, no había forma que me equivoque con mis hijos, porque mi papá nunca se equivocó con nosotros. Pues ¿saben qué? Yo me equivoqué al pensar así. ¿Por qué? Porque yo pensé que conseguir todas mis metas en la vida iban a ser trabajando y trabajando más, y que trabajando iba a lograr cuidar a mi familia. Porque todos los hombres queremos que nunca le falte un plato de comida y vestimenta a nuestros hijos. ¿Y eso qué significa? Más trabajo. Que tengamos la mejor educación para ellos.
¿Cómo la conseguimos? Trabajando más. Que tengan el mejor seguro de salud por si alguna enfermedad se acerca. ¿Cómo se consigue un seguro de salud? Con más trabajo. ¿Y más trabajo qué significa? Menos tiempo. Menos tiempo para estar con nuestra familia. Muchos seguramente aquí conocen o han escuchado el testimonio que nos tocó vivir a mi familia y a mí el año 2019. Solo para resumir, yo trabajaba en la cooperativa Cota, era gerente de administración. Tenía 30 años cuando llegué a ser gerente de administración. Me había esforzado muchísimo para eso. Todos ustedes seguro conocen que en ese año se encontró un robo millonario en la cooperativa. Efectivamente, un grupo de personas robaron la cooperativa desde dentro. Y yo, al ser gerente, me solicitaron junto con otro grupo de gerentes que podamos investigar sobre este robo, viendo qué había pasado con los procesos, los procedimientos y cómo es que se había podido realizar. ¿Por qué? Porque nosotros pertenecíamos a otra gerencia donde no se había ejecutado el robo, es decir, no teníamos nada que ver. Sin embargo, se hizo realidad lo que muchas veces yo había escuchado. La justicia en Bolivia no tiene nada de justo. Es más, muchas veces todo lo contrario. Y cuando el caso se volvió político, entonces nos llamaron a los gerentes y nos dijeron desde dentro de la cooperativa que cada quien debía buscar su propio abogado, porque iban a investigar a todos y que cada quien debíamos defendernos. Luego de eso, decidimos con mi esposa rezar para ver cómo debíamos actuar ante esta situación. Yo podría pasarme horas de horas contándole sobre este testimonio. Es más, una vez me pidieron que lo cuente y está grabado en una prédica donde traté de explayarme lo más posible. Y podría pasarme muchísimas horas contándole sobre cosas hermosas que Dios permitió que sucedieran en los momentos que también fueron muy difíciles para nosotros. Estuve 5 meses preso en Palmasola, sin ni siquiera tener un juicio, con el famoso arresto preventivo. Ahora sé que más del 70% de las personas que están en Palmasola no tienen una condena, simplemente que los envían allá porque allá es más fácil extorsionarlos. Sin embargo, dentro de Palmasola, Dios nos dio la oportunidad a mí y a mi familia de poder servir, de servirle a Él. Y ahí fue que fueron empezando todos los milagros. Hubieron conversiones, hubieron personas que conocieron a Dios, hubieron personas que salieron en libertad cuando estaban ahí por más de 30 años, hubieron personas que aprendieron a orar, hubieron quienes dieron su bautizo, su primera comunión, recibieron los sacramentos, se crearon comunidades, grupos de oración, muchísimas cosas que yo realmente podría contar a detalle. Pero como no tenemos el tiempo, hoy quiero contarles algo que muy pocas veces he contado. Mucha gente, cuando yo hablo de este tema, me pregunta, ¿cuál fue el momento más difícil que pasamos durante toda esta situación, durante todo este testimonio que nos tocó vivir? Y me hacen muchas preguntas. Ser perseguido injustamente, no poder defenderte. Yo pasé muchos días escondiéndome aquí en mi casa con miedo de no saber si salir, no salir, no saber qué hacer, no saber a qué hora ir a trabajar, no saber si debía estar, no debía estar, reuniones fuera de la oficina. Otros me preguntan si fue difícil no tener apoyo de quienes debían apoyarme de manera empresarial, porque sí, quienes estaban en ese momento a la cabeza no me dieron ningún tipo de apoyo a mí ni a las otras personas que estuvimos presos. Otros preguntan si haber sido juzgado injustamente fue muy difícil, o tener que callar cuando escuchaba tantas mentiras, tantas burlas de mí en los juicios, donde los fiscales hablaban lo que querían, donde nos dábamos cuenta que no habían ni siquiera investigado, pero se llenaban de la boca de palabras que habían escuchado en las redes sociales, o escuchar mentiras en las redes sociales, ver cómo nos calumniaban, cómo calumniaban a mi familia. ¿Cuántas personas crearon perfiles falsos que nosotros sabiendo quiénes eran, empezaron a hablar tantas mentiras? Otros preguntan si fue difícil ser llevado a la cárcel y haberme culpado con otros que sí cometieron el robo. Ahí me di cuenta lo que sintió Jesús.
cuando lo crucificaron al lado de dos ladrones de verdad, dos ladrones reales. ¿Para qué? Para generalizar. Porque es fácil para la gente decir ladrones, pícaros, cuando no saben si todos cometieron la falta o saben que alguno lo hizo y prefieren decirle de igual manera a todos. O si fue difícil mi primer día o mi primera noche en Palmasola o cada día de cárcel teniendo que cuidarme yo solo, no poder confiar en nadie, no poder dormir en los horarios regulares donde se debe dormir, o no saber qué está pasando, o no saber qué podría pasar, o si lo más difícil fue no poder ver a mi familia todos los días, como yo estaba acostumbrado a hacerlo, ver a mi familia, ver a mi esposa, ver a mis hijos, a mis padres, que ya son personas mayores, tener que hacer colas de colas en el sol fuera de la cárcel, con arena, para poder entrar y para verme apenas a veces por solo unos momentos cuando la cola era muy larga. ¿Por qué? Porque Dios nos había dicho que debíamos pasar por esta prueba sin caer en pecado, ni siquiera la corrupción más pequeña. Nosotros con mi familia no caímos en ningún solo pecado, no dejamos que nos extorsionen, ni dentro ni fuera de la cárcel, y todo eso conllevaba tener que hacer estos esfuerzos. Otros me preguntan si lo más difícil fue ver cómo 12 años de trabajo, de tantos estudios, de tantos cursos, horas levantándome en la noche, en la mañana, desvelándome para hacer varios proyectos y todo esto terminándose cuando me dejaron sin trabajo. O me preguntan si lo difícil fue ver cómo supuestos amigos le cerraban las puertas a mi familia, a mí, no le contestaban ni el teléfono a mi esposa cuando ella necesitaba una ayuda, o ser tentado a caer en pecado todos los días bajo el pretexto de no haga sufrir más a su familia, las cosas se pueden acortar, los tiempos se pueden acortar, usted tiene en sus manos la decisión. ¿Cuántas mentiras para disfrazar lo que simplemente era pecado? Otros me preguntan si lo más difícil fue, luego de estar 5 meses preso en Palmasola, 4 meses con arresto domiciliario, salir a tener que comenzar de nuevo todo, con ya casi 40 años, con una esposa y 2 hijos. Pero ¿saben qué? Ninguna de esas situaciones fue la más difícil. La más difícil de todas fue una noche antes de que decidiéramos que yo me presente de manera voluntaria a declarar. Sí, mi hermano, yo fui la única persona en este proceso que me presenté de manera voluntaria a declarar y que me enviaron a Palmasola preso. ¿Por qué? Porque ya habíamos hablado con los abogados y nos habían dicho que este tema se había transformado en mediático y político. Más allá de que fue un robo en una empresa privada, no del gobierno, ya estaba en manos del gobierno. Y que con la justicia en Bolivia lo más probable era que me lleven preso aún sin motivo alguno, solo por ser gerente y por mostrar en las noticias. Así que oramos con mi esposa, nos pusimos de rodillas y le preguntamos a Dios qué hacer. Y Él nos dijo muy claramente que yo debía ir a declarar y que Él no me soltaría de la mano durante todo lo que dure este proceso. Cuando el Señor nos dio esa palabra que está en Romanos, Regina pensó que yo iría a declarar y que saldría libre, así que sonrió de alegría. Yo sentí en mi corazón que cuando el Señor hablaba que no me soltaría la mano, esto iba a ser largo. Sonreí para no preocuparla a ella. Hoy todos sabemos que lamentablemente quien tenía razón en ese momento fui yo. Así que decidimos que yo iba a ir a declarar. Y un día antes, era un día jueves, nuestro grupo de oración de Sagrada Familia en esa época era los jueves, justo a mí me tocaba predicar en el calendario. Regina me dijo que ella me podía reemplazar, pero a mi mente vino esa palabra de cuide los míos, que yo cuidaré de los tuyos. Así que lo que yo más quería era eso, que Dios cuide los míos. Sentí que debía ir a predicar porque era mi forma de poder servir al Señor y cuidar un poco del reino de Él y de sus hijos aquí en la tierra. Así que fui y prediqué en la noche antes.
Y luego de eso, ese fue el momento más difícil. Tuve que ir a despedirme de mi familia. Como yo iba a declarar muy temprano, me iba a presentar a primera hora, esa noche mis hijos iban a dormir donde mis padres. Así que fui y despedirme de Regina fue difícil, porque yo sabía que pase lo que pase, la iba a ver a ella el próximo día y todos los días que fuese posible. Pero de mi hijo no sabía cuándo iba a volver a verlo. En esa época mi hija mayor tenía 3 años, mi segundo hijo tenía 1 año, y nosotros ya habíamos visto cómo otros casos del gobierno habían tenido a personas en la cárcel por 10 años. Así que yo no sabía cuándo era la próxima vez que yo iba a poder ver a mis hijos. El dolor me quedó en el corazón por muchos días. No se lo decía a nadie porque no quería preocupar a nadie más por mí. Yo creo que sin darme cuenta, fue mi corazón quien le preguntó a Dios cómo se sintió él cuando dejó a su hijo venir al mundo y nosotros lo tratamos tan mal. Cuando él dejó que su hijo venga al mundo sabiendo lo duro y lo injusto que somos los hombres. Y ahí pensé que Dios eligió a José para cuidar de su hijo, de Jesús. Así que yo le pedí a José que también cuide de los míos. Y ahí empezó mi devoción por José, mucho más que antes. Decidimos con Regina, ya yo estando preso, íbamos a hacer la treintena de José, que cada uno la iba a hacer en la noche antes de dormir. Hicimos muchas peticiones, las pusimos a sus pies, le pedimos que me dé Dios la posibilidad de tener la libertad irrestricta en ese caso. Le pedimos que yo quería tener una nueva vida, ya no esa vida en el lugar donde me habían dejado solo. Le pedimos que yo pueda tener más tiempo con mi familia. Regina incluso pidió riendo que podamos estar juntos las 24 horas del día. Yo trabajaba mucho, quienes eran mis colegas lo pueden decir, trabajaba de primeras horas de la mañana hasta muy tarde por las noches, dando todo de mí, y cuando no trabajaba me dedicaba a estudiar. Así que también le pedimos a José un nuevo trabajo. Yo le pedí que cuide a mis hijos para que esta situación no les genere una herida. Ellos no se sientan sin una figura paterna en la casa que esté con ellos, que no tengan un rechazo a la sociedad, ni a la justicia, ni a Bolivia, ni a Santa Cruz, que no tengan un rechazo con nada. Y hoy, hermanos, puedo decirle con mucha alegría que tengo la bendición de que se me dio libertad irrestricta. El juicio me parece que inclusive sigue hasta hoy, pero hubo un momento donde la justicia me dijo que habían investigado y que no habían encontrado absolutamente nada en mi contra. Me dieron un sobreseimiento y me dijeron, puede usted seguir con su vida, usted no tiene culpa ninguna. En ese momento me pregunté, ¿seguir con mi vida? Ellos habían destruido lo que era mi vida en ese momento. ¿Con qué vida iba a seguir? Pero Dios tomó esas piezas rotas, esa vida rota, esa vasija rota, y como el buen alfarero, hizo una vasija nueva y muchísimo mejor. Así que también tengo una vida tal cual como se la pedimos al Señor por intercesión de San José. Regina pidió estar conmigo 24 horas. Bueno, hoy tengo ese nuevo trabajo que le pedí al Señor y mucho mejor que el anterior en todos los aspectos. Y además, trabajo en la misma empresa que mi esposa. Así que San José escuchó a Regina y bueno, hoy estamos prácticamente juntos las 24 horas. Y eso nos permite que nos podamos apoyar no solamente como esposos, sino como colegas. Y eso nos permite apoyarnos laboralmente. Y eso nos permite que podamos tener mayor tiempo con nuestros hijos cuando es necesario. Yo le pedí a San José que cuide a mis hijos. ¿Y saben qué? Tengo también un testimonio de cómo, estando en Palmasola, pude llegar a un lugar donde ya yo vi prudente que mis hijos puedan venir a visitarme. Y cómo justo en esa época también habían otros privados de libertad que tenían hijos de la misma edad y que estuvieron de acuerdo en que en un día hagamos venir a nuestros hijos. Y cómo una vez a la semana mis hijos podían ir y ya podían visitarme en un lugar que ellos no sabían dónde era,
pero que no era tan feo como los otros lugares donde me había tocado estar, porque cuando yo llegué a Palmasola, tuve que dormir 2 semanas en el piso, porque no había ni siquiera donde yo duerma. Todo eso hizo San José. Y hoy mis hijos ni siquiera recuerdan eso. Y hoy mis hijos no tienen una herida. Y hoy mis hijos no tienen un rechazo a la justicia de la sociedad boliviana. ¿Por qué les comparto esto? Porque como padres, madres, debemos aprender de José. Que no le falte nunca comida y vestimenta a su hijo no significa trabajar más. Está bien trabajar, pero no de más. Confíe en Dios, abrácelo mucho. Ese calor es un calor más hermoso que cualquier vestido. Que tenga la mejor educación. Entonces escuche a sus hijos día a día. Escuche qué les está sucediendo, qué está pasando en el colegio, en la universidad, y comparta con ellos los conocimientos que la vida ya le ha dado. Comparta con ellos la Biblia. Esa es la mejor de las educaciones. Un mejor seguro de salud. Esté usted pendiente de ello y va a ver cómo el Señor lo va a cuidar y le va a ir poniendo en su lugar en el momento todo lo que usted va a necesitar para su hijo. Eso realmente es como José cuidó a Jesús. Así que aún habiendo hablado todo esto de José, ni siquiera sé si logro realmente explicar un poco de lo que es este gran santo, esta gran persona perfecta para ser el padre adoptivo de Jesús y sobre todo las enseñanzas y cómo uno se siente tan corto de las cosas que podríamos hablar de José, ese santo que en la Biblia se habla tan poco. Miren, quiero cerrar esta prédica con una oración que creo que es la que realmente puede describirnos a San José y le pide que nos enseñe lo que realmente él hizo mejor. Voy a pedirles que por un instante cerremos nuestros ojos y podamos escuchar con los oídos y con el corazón esta hermosa oración. Enséñanos, José, cómo se es no protagonista, cómo se avanza sin pisotear, cómo se colabora sin imponerse, cómo se ama sin reclamar, cómo se obedece sin protestar, cómo ser eslabón entre presente y futuro, cómo luchar frente a tanta desesperanza, cómo sentirse eternamente joven. Dinos, José, cómo se vive siendo número dos, cómo se hacen cosas fenomenales desde un segundo puesto, cómo se sirve sin mirar a quién, cómo se sueña sin más tarde dudar, cómo morir a nosotros mismos, cómo cerrar los ojos, al igual que tú, en los brazos de la buena madre. Explícanos cómo se es grande sin exhibirse, cómo se lucha sin aplauso, cómo se avanza sin publicidad, cómo se persevera y se muere uno sin esperanza de homenaje, cómo se alcanza la gloria desde el silencio, cómo se es fiel sin enojarse con el cielo. Dínoslo, buen Padre José. Amén.